Muy buenas tardes, hermanos del Templo Adonai. Me es una bendición poder ocupar este medio para compartir con ustedes la palabra del Señor, deseando que todos se encuentren muy bien, que la bendición de Dios esté con cada uno de ustedes. Y quiero leer y exhortar un poquito la palabra del Señor en el libro o la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 4, versículos 5 y 6. Y leo en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. El Señor nos bendiga. Hemos escuchado muchas veces la predicación acerca de la sal. Jesús mismo, él hizo esta parábola que cuando la sal pierde su sabor, no sirve más para nada, sino para ser pisoteada y hollada por los hombres. Para nosotros, la sal viene siendo la gracia de Dios. La gracia de Dios en mi vida, la gracia de Dios en su vida. Cuando la gracia de Dios a través de su Santo Espíritu está en nosotros, entonces nosotros podemos primero andar sabiamente. Luego, nuestras palabras son con gracia, son sazonadas. Y cuando un hombre es sazonado, da gusto oírlo. Quisiéramos muchas veces que ese predicador que está con esa sazón de lo alto no dejara de predicar, porque la gracia de Dios está con él. Pero lamentablemente nos podemos dar cuenta que en este tiempo actual que estamos viviendo, muchos han ido perdiendo la sazón, se han ido desvaneciendo. En el camino han quedado muchos hombres, lindos instrumentos, hermosos instrumentos en las manos de Dios, pero que se han ido dejando estar, han dejado de congregarse, o si se congregan, no se preocupan de escudriñar la palabra de Dios, la oración está dejada de lado, mucho menos, más con mayor razón, el ayuno también dejado de lado. Y cuando el hombre no ora, cuando el hombre no escudriña la palabra de Dios, cuando no ayuna, cuando se congrega esporádicamente, la sal se va desvaneciendo. Se va desvaneciendo, el hombre va perdiendo la gracia, va perdiendo la sabiduría, ya no está el respaldo de Dios con él, porque no se ha preocupado de tener una comunión permanente con el Señor. Qué importante es, hermanos, congregarse. Y cuando llegamos a la iglesia, cuando llegamos a congregarnos, lleguemos con ánimo, con gozo, con alegría, con el deseo de alabar al Señor, con el deseo de recibir esa gracia de lo alto que tanto necesitamos en este tiempo. En este tiempo nos encontramos con muchos predicadores desabridos, sin sal, sin ninguna gracia, que no dan ganas de oírlo. Que muchas veces en las iglesias los hermanos se distraen porque el predicador no tiene gracia, no tiene sabiduría, porque el hombre a veces también ha confiado en sus propias capacidades, creyendo que con lo que entiende, de acuerdo a su capacidad de esta mente nuestra que es limitada, y muchas veces confiamos en nuestro intelecto, confiamos en nuestra capacidad, en lo que nosotros, de acuerdo al conocimiento que tenemos, creemos muchas veces que con eso es suficiente para entregar un mensaje, para entregar una palabra a la congregación.
Pero tenemos que tener cuidado porque dice, sea vuestra palabra siempre con gracia. ¿Y cuándo esa palabra va a ser con gracia? Cuando esté sazonada con esa sal que viene de lo alto, con esa sal que es el Santo Espíritu de nuestro Dios. No basta que yo lea, sino que tengo que orar para pedir que esa gracia descienda de lo alto sobre mi vida, sobre la vida de cada predicador de nuestra iglesia, que seamos llenos de sazón, seamos hombres sazonados, hombres que sazonemos, que al hablar, que al predicar, la iglesia pueda recibir el mensaje, pueda recibir la palabra que se le está entregando, una palabra que da gusto comerla. Cuando uno está más, creo que todos hemos tenido la experiencia de más de alguna vez haber estado hospitalizado, y las comidas generalmente en el hospital son sin sal. O la hermana, la esposa en la casa puede preparar, por ejemplo, una muy buena cazuela con un buen osobuco, con papitas, con el choclo, la papa, la zanahoria, con aliños. Pero si no le coloca sal, puede ser muy bonita el osobuco, puede estar muy bonita la papa, se puede ver muy apetitoso el choclo. Pero si no tiene sal, usted lo va a probar y seguramente lo más probable es que lo deje de lado, porque la sal es la que da la sazón. A veces los hombres humanamente le ponen mucho aliño, mucho condimento a la palabra de Dios, pero se les olvida nomás condimentos que vendrían siendo como mi conocimiento, lo que yo, la referencia que yo he buscado, lo que yo he estudiado, lo que yo he leído. Esos son los condimentos. Pero el condimento esencial que da el toque exacto es la sal. Y esa no se adquiere humanamente. ¿Sabe cómo la adquirimos, hermano? Doblando nuestras rodillas, orando al Señor, pidiendo gracia, pidiendo que esa sal sea en nuestras vidas, para que en el momento en que tengamos que hablar, que tengamos que responder, como dice la palabra de Dios, podamos responder en una forma atinada, en una forma sazonada, en una forma de que el que viene a pedirnos una palabra de aliento no se vaya más desalentado, que aquel que viene a pedir un consejo no se vaya mal aconsejado, que aquel que viene necesitado a la iglesia a oír palabra de Dios, escuche eso precisamente, palabra de Dios. Así que yo les insto, hermano, a que no nos conformemos con que el miércoles, el domingo o el martes, aunque llegamos a la oración del día martes, como que fuera eso suficiente para que la gracia de Dios esté en nuestras vidas. En este tiempo, hermano, hay que doblar más constantemente las rodillas. Hay que estar más en comunión con el Señor, porque no sabemos lo que nos espera el día de mañana. Si bien Jesús dijo, o el apóstol también dice, cuando os lleven ante los tribunales, no penséis lo que habéis de hablar, porque el Espíritu Santo en el momento preciso os dará las palabras adecuadas, las palabras precisas. Pero ¿se las dará a quién? Al que ha orado, al que ha escudriñado, al que ha ayunado, al que está de rodillas constantemente delante de la presencia de Dios. Sin lugar a duda que la gracia de Dios le va a acompañar. El desafío es orar, el desafío es ayunar, el desafío es escudriñar la palabra de Dios. Que Dios nos bendiga en esta tarde, mi hermano. Dios le guarde. Permita que esta exhortación de la palabra del Señor le sea motivo de aliento, de ánimo, de fuerza. Y si las rodillas están medias duras para doblarse, que de este día en adelante se empiecen a doblar. Y que si antes le damos prioridad a nuestro estómago, hagamos de vez en cuando un sacrificio de negarnos o de privarnos de ingerir alimentos y dedicar un momento, un día en que estemos meditando en las cosas de Dios, para que la gracia de Dios pueda abundar en nuestras vidas, pueda abundar en nuestros corazones. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Deseo que esta palabra les sea motivo de aliento y de bendición a cada uno de ustedes. El Dios de paz les guarde, Él les bendiga
Muchas gracias por ustedes también conectarse a este medio. Que Dios les bendiga. Amén.